Hola, te doy la bienvenida de vuelta a nuestro curso avanzado de escritura creativa acá en Platzi. En esta clase vamos a conversar sobre el código lingüístico. ¿Qué códigos existen? Pues bien, uno de los códigos que podemos determinar es el código lingüístico. Como decíamos en la clase anterior, existe también el código de comportamiento, los códigos de la moda, los rituales, etcétera, y el código lingüístico es uno de esos grandes códigos de la comunicación humana. El código lingüístico es un código social, empecemos por allí, y este código se divide en varios códigos o subcódigos. Uno de ellos es el código fonológico. El código fonológico tiene que ver con la producción y uso de los fonemas y los sonidos, ya lo veremos más claramente. Luego tenemos el código lexical, que tiene que ver con el vocabulario, y el subcódigo paralingüístico o prosódico, que nos habla de la intensidad y de los tempos del habla. Entonces tenemos allí, por lo menos, que son los que vamos a ver acá, tres subcódigos dentro del código lingüístico: el fonológico, el lexical y el prosódico o paralingüístico. Con respecto al fonológico, pues acá estamos viendo eh, que tiene que ver con la manera en cómo pronunciamos ciertas palabras de acuerdo a, puede ser un país, puede ser una región de ese país, como ya lo he dicho antes, un estado, ¿verdad? Una región, una provincia, dependiendo incluso también del nivel cultural de la persona, eso va a variar. Aquí en el primer ejemplo que vemos dice, y usted se queda aquí. Por ejemplo, en Venezuela, el venezolano suele sustituir la S por la J y se come la D al final de las palabras. Entonces dice usted. En vez de usted, dice usted. Entonces, y usted se queda aquí es muy propio, por ejemplo, del habla venezolana. Y estamos hablando de sonidos, estamos hablando de fonemas. Atleta, lo estamos viendo separado. La palabra atleta la estamos viendo separada. Eso es una pronunciación que suele darse en España. ¿Por qué? Porque el fonema TL, el fonema tl, es un fonema propio de la lengua americana, específicamente es un fonema que nació en México por palabras mexicanas como por ejemplo Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra de los aztecas, o Tenochtitlán, que es la gran ciudad donde llegó Hernán Cortés, ¿verdad? Y que hoy día se conoce como Ciudad de México. Eh, Quetzalcóatl, que tiene esa TL al final de palabra. Entonces es un fonema, tal como lo he dicho, que viene de la lengua náhuatl, ¿no? Los españoles, el español heredó este fonema y todavía en España algunas personas no lo pronuncian. Y es común encontrar que algunos españoles no dicen atleta, sino atleta, porque es un fonema, digamos, que no nació del español, sino que vino de las tierras americanas. Vamos para allá, por ejemplo, ahí vemos que está eliminada la S al final de la palabra y hay una contracción del para allá por el para allá, ese que puede ser muy propio, por ejemplo, del habla de los cubanos, ¿no? Vamos para allá. Este, Esto que debo aclarar no tiene que ver con una mala o buena pronunciación o utilización de la lengua. Eso no lo podemos considerar así. Simplemente que en cada país, en cada región, hay distintas utilizaciones, realizaciones del habla de una lengua. Eso no implica que tú hablas mejor o peor el español, sino que son distintas realizaciones desde el punto de vista fonético o de los fonemas. Quiero aclarar eso. También vamos hacia lo lexical, que sería el otro subcódigo. El código lexical pues tiene que ver con el vocabulario. Podemos determinar a una persona o a un personaje, que es lo que nos interesa en este caso para la escritura, dependiendo de las palabras que utiliza al hablar. También hay circunstancias, evidentemente, que podemos determinar o que modifican el habla, ¿no? El léxico en el habla.
Un profesor, por ejemplo, dando clase, utiliza otro vocabulario distinto que el que usa fuera de clase, ¿no? Entonces ahí podemos determinar, dependiendo del sitio donde tú estés, que también usas determinadas palabras. Pero el código lexical también tiene que ver con países. En México, por ejemplo, se dice elevador, mientras que en Venezuela se dice ascensor. En México se usa mucho la palabra órale. En Venezuela y en Colombia se usa mucho la palabra chévere. Entonces tú puedes determinar, mira, esta persona dijo chévere, mira, esta persona dijo órale. Y ahí tú puedes entender un poco, bueno, a lo mejor es venezolano y usa órale, a lo mejor es que vivió un tiempo en México, ¿no? O ha visto muchas películas mexicanas, por ejemplo, ¿no? También la palabra bacano, que es muy propia de los colombianos y que no se utiliza, por ejemplo, en Venezuela. También la utilización de groserías y palabras cultas, como decía, bueno, dependiendo, ¿no? A lo mejor el profesor puede ser muy grosero fuera del aula, pero estando en el aula, pues utiliza un lenguaje culto y técnico, dependiendo de la disciplina que esté enseñando. Y cuando sale ya del aula, pues empieza a hablar, qué sé yo, con un montón de groserías y palabras inapropiadas. Pues todo también depende. Entonces, el vocabulario también nos dice de las personas, nos dice de nuestros personajes. También tenemos el subcódigo prosódico. ¿De qué estamos hablando acá? Pues aquí estamos hablando de las velocidades del habla. Puedes hablar más rápido o más lento, ¿no? Y ahí crear incluso hasta contrastes cuando vayas a trabajar con tus personajes, ¿no? Imagínate un personaje que llega y diga, hola, yo soy muy divertido y te voy a contar un chiste divertidísimo. Pues bien, ahí evidentemente hay un contraste, ¿no? ¿Dónde está la gracia de lo que él está haciendo allí o diciendo de esa manera tan lenta, ¿no? Entonces, bueno, la persona puede jadear, si llega de trotar y llega y se pone a hablar con alguien, pues jadea, ¿no? Un comediante también habla de una determinada manera, con un tono más alto. Un profesor en clase está pongamos que estamos en una clase en vivo, este profesor está sobre un estrado, ¿verdad? Y desde allí le habla a sus alumnos que están un poco más abajo, entonces utiliza un tono de voz mucho más alto y cuando sale de su clase, pues habla en un tono más normal con sus alumnos. Sería muy divertido, por ejemplo, que este profesor que habla en un tono muy alto y muy solemne frente a sus alumnos en el salón de clase, cuando salga siga hablando de esa manera. Entonces, bueno, es un poco, ¿qué le pasa a este profesor? ¿Está loco? ¿Cuál es el contraste allí? Es interesante trabajarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la escritura creativa. Digo, son propuestas que voy soltando allí mientras voy hablando, ¿no? Entonces, justamente vamos a proponer ahora el ejercicio. El ejercicio sería el siguiente. Vamos a escribir un pequeño diálogo en el que dos personajes hablen cada uno de manera distinta. Qué sé yo, podríamos enfrentar a un mexicano con un venezolano, a un venezolano con un argentino y ver en ese diálogo, ¿verdad? La utilización del léxico, de repente el venezolano habla un poco más lento, mientras el argentino habla un poco más rápido, qué sé yo. Vamos a jugar con esto que hemos visto, con la prosodia, con el léxico y con lo fonético y lo fonológico. Así que te invito a que vayamos hacia allá. Realiza tu ejercicio, una página, unas pocas líneas estaría muy bien. Colócalo luego en los comentarios de esta clase y bien, nos vemos en la siguiente. Nos seguimos acá divirtiendo con este curso de escritura creativa. Bye.